Si inviertes en bolsa, este indicador te interesa y mucho, ya que gracias a este indicador vas a poder saber si estamos en un buen momento para invertir en bolsa o estamos en un momento de euforia de precios. Es decir, que vamos a saber si estadísticamente estamos en un momento en el que el mercado en términos generales ofrece buenos precios o estamos en un momento en el que hay exuberancia racional y por lo tanto los precios son elevados. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Los que nos estén escuchando, que sepan que vamos a colgar todos los gráficos de los que vamos a hablar en el blog de oportunidadesenbolsa.com. Entran en la página web de oportunidadesenbolsa.com, van al blog y ahí encontrarán el post de este podcast, encontrarán el podcast y todos los gráficos en formato de imagen ampliable y por lo tanto podrán consultar todos los datos. Así que empezamos con este nuevo podcast de la revista digital de inversión en valor, que es oportunidadesenbolsa.com. Bien, el indicador del que les queríamos hablar es la tasa de cambio de 12 meses, el ROC, Rate of Change, de los últimos 12 meses, y este indicador lo que hace es calcularnos la variación porcentual de los precios respecto al precio de cierre del último mes respecto hace 12 meses, los últimos 12 meses del último año natural. Y vamos viendo cómo los precios, pues dentro de estas fluctuaciones, cuando caen los precios, pues esta tasa de cambio, cuando acumulan importantes caídas, pasa al lado negativo y de media a largo plazo, lo normal, la mayor parte del tiempo el mercado es alcista y un tercio del tiempo es bajista, y con lo cual estas rentabilidades son negativas. Pero el tamaño de estas caídas nos permite conocer de qué estamos hablando, de qué tamaño de caída estamos hablando y con qué lo podemos comparar con la historia. Pues bien, empezamos viendo el índice Standard & Poor's 500, que es el índice de referencia del mercado norteamericano, que recoge pues las 500 empresas de referencia de los distintos sectores según Standard & Poor's. Es un índice, seguramente el índice más conocido del mercado de acciones de todo el mundo, y dentro de este índice pues le hemos aplicado esta tasa de cambio que está en la parte inferior. En la parte superior pues pueden ver la evolución de los precios del índice del mercado con velas mensuales, escala logarítmica, y en la parte inferior pues hay la tasa de cambio que lo hemos puesto pues con este histograma que si se fijan, este último mes de diciembre, vamos a ampliar el gráfico, el mes de diciembre de 2022, la tasa de cambio de los últimos 12 meses cerró del S&P 500 en cerca de un menos 20%, un 19,5% negativo, y significa que respecto al mes de diciembre del año 2021, a ese cierre comparado con el cierre de 2022, los precios están un 20% por debajo. Bien, del Standard & Poor's 500, el índice de referencia de mercado de acciones norteamericano, la media histórica de la rentabilidad anual es aproximadamente del 10%. Si descontamos la inflación, más o menos te queda con un 7% anual. ¿De acuerdo? Por esto, cuando calculamos qué rentabilidad puedes obtener invirtiendo en mercado de acciones, siempre pues hablamos de 10%, descontando inflación, pues más o menos un 7%. Más o menos, depende de la época y del momento en el que inviertas. Bien, si tú tienes un momento en el que la cotización de las acciones de este índice o la evolución del precio de este índice cae por debajo de cero y cae hasta el 19%, vamos a compararlo con la serie histórica. ¿En qué momento se encontraba este nivel? Pues no se encontraba el Standard & Poor's 500 en estos niveles desde la caída de la crisis financiera en el año 2008 y desde el estallido de la burbuja.com desde el año 2001-2002. Es decir, que la corrección en el mercado de acciones en términos de anuales, en la variación anual de los precios a cierre de diciembre de 2022, es equivalente a caídas similares que no se veían desde año 2008-2009 y año 2001-2002, con lo cual es una caída importante, y en tanto que caída pues vas a tener la oportunidad de invertir en acciones que te gustan, que conoces, que tienes claro pues el modelo de negocio, la dirección, etc., que no tenías esa oportunidad en los últimos
cerca de 12-15 años, ¿no? Con lo cual, ¿es una oportunidad histórica? Sí. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de tendencia alcista, llevamos desde el año 2009 con tendencia alcista y en estos últimos 13 años no ha habido un momento como el actual, porque no han habido correcciones importantes en los precios, como hemos visto con este índice, que luego si vamos a acciones concretas, que ahora lo haremos, veremos que todavía las correcciones son mayores. Hay que tener en cuenta que en el índice están por los 500, tanto hay tecnológicas como hay empresas del sector de la energía que durante el último año han subido mucho y con lo cual compensan en parte estas caídas. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a ver una serie histórica más antigua, vamos a ver, oye, ¿y en qué otras ocasiones nos encontramos? Pues desde el año 2001-2002 tenemos ya de remontarnos al año 88, es decir, del año 88 al año 2001 no hubo ningún periodo con caídas como la actual, luego del año 2002 a las caídas de 2008 y desde el 2008 y 2009 hasta la actualidad, ¿no? Con lo cual es excepcional encontrar en el mercado de acciones correcciones como la actual y lejos de tener miedo, lo que tendremos de verlos como una oportunidad, porque cada vez que hemos tenido estas correcciones hemos tenido precios bajos, precios atractivos para el inversor de largo plazo y que evidentemente siempre van a ir acompañadas de estas caídas pues con noticias negativas, ¿no? Pero son noticias negativas de corto plazo y si vemos a un horizonte de más largo plazo, pues vemos que después de estas correcciones, con el tiempo, pues los precios ya nunca más vuelven a estar a esos niveles, ¿no? Si nos fuéramos a las caídas de 2008, el momento en que los precios habían caído de forma similar a la actual, empezaron en septiembre de 2008 y octubre de 2008, y esos precios sí que hubieron 6 meses más, 7 meses más que los precios todavía estuvieron por debajo de esos niveles, pero ya nunca más hemos vuelto a ver el Standard & Poor's 500 a esos niveles. Es decir, que tú tenías la oportunidad de comprar en septiembre, en octubre, noviembre de 2008, pues a precios mucho más bajos de los que habían en los últimos 7 años, desde la caída de la burbuja.com, 2001-2002, y luego esos precios, pues tuviste la oportunidad durante 7 meses de comprar más bajo, pero esa oportunidad luego se desvanece, es que desaparece, porque los precios vuelven a niveles de octubre-noviembre de 2008, después de las caídas de primavera de 2009, y a partir de ahí los precios solo hacen que subir, y luego las siguientes correcciones, aunque sean como la corrección que estamos viendo actualmente, nunca más llegan a esos niveles de la corrección de 2008, ¿no? Y esto es lo que hace que el índice, pues a largo plazo, a muy largo plazo, pues tiende al alza, y a corto plazo pues tenemos estas correcciones que no dejan de ser una oportunidad. Lejos de nuestro miedo de corto plazo, de ver nuestra cartera con muchísimas más acciones con rentabilidades negativas, hemos de pensar en la oportunidad que realmente el mercado nos está ofreciendo y no tanto en el miedo de corto plazo que podamos tener, ¿no? Y por esto ponemos este gráfico, por esto ponemos este indicador, porque te da una perspectiva distinta al sentimiento del mercado y una perspectiva distinta a tus propios sentimientos con tu propia cartera. Es decir, el sentimiento y la acción razonable son directamente opuestas, ¿no? Y hemos de, bueno, en la medida posible, pues tender a la actuación racional y dejar de lado los sentimientos de corto plazo, que esas caídas hacen que tengamos miedo, que tengamos inseguridades, que leamos noticias negativas y todavía se incremente pues mucho más este miedo, ¿no? Y como íbamos diciendo, pues desde el año 1988 hasta el año 2001 pues hubo este periodo también alcista, y luego ya nos tenemos de remontar a caídas similares. En el 82 no llegaron a haber caídas como la que hemos visto este año 2022, sino que nos tenemos de ir al año 74, ¿no? Con lo cual, año 74, año 1988, año 2001-2002 y crisis financiera 2008. Son las caídas comparables con la caída respecto al año durante los últimos 12 meses a cierre de diciembre 2022. Y si nos vamos a ver otro índice de mercado, también conocido por todos, como podría ser el Nasdaq, pues tenemos más de lo mismo, ¿no? El Nasdaq, el mes de diciembre, durante estas correcciones hemos vivido unas correcciones muy claras en las tecnológicas y últimamente con las subidas de tipos de interés, pues también en empresas que tienen grandes activos tangibles
con deuda respaldada, estos activos tangibles con deuda. Cuando decimos activos tangibles, para aquellos que no tengan tanta experiencia invirtiendo en bolsa, pues nos referimos a fábricas que tengan bienes inmuebles, que tengan barcos, que tengan camiones. Estos son activos tangibles, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, que tienes una marca que es un activo no tangible, o una empresa tecnológica pues tiene un software o unos conocimientos que no son activos tangibles. Es decir, un camión de una empresa logística pues tendrá, 500 camiones, pues esos camiones son activos tangibles, que puedes saber el valor de ese camión a mercado en ese momento si lo quieres vender de segunda mano, ¿no? Y son empresas, pues que normalmente van financiadas, porque un activo tangible, como es por ejemplo un bien inmueble, pues normalmente pues puedes financiarlo respaldando esa deuda con el activo, y con las subidas de tipos de interés pues también han caído. Con lo cual tenemos el sector tecnológico y las empresas con grandes activos tangibles que han corregido con mayor importancia que otros sectores, como ha sido el sector de la energía, que se ha visto beneficiado con este periodo inflacionista, de poca oferta, guerra, etc. ¿no? Y en este escenario pues tenemos el Nasdaq 100. El Nasdaq es un índice que reúne pues las principales empresas tecnológicas, y en diciembre de 2022 corregía un 33% en la tasa de cambio. Había corregido un 33% respecto al año anterior. Esto es una corrección muy importante, una corrección del 33%. Es una corrección que no se veía desde, como pueden imaginar, pues noviembre de 2008 y la crisis de la burbuja.com 2001-2002, que ahí las tecnológicas recibieron mucho, ¿no? Y en la serie histórica del Nasdaq, que tenemos datos desde el año 86, pues no hay más correcciones como las actuales. Es decir, que desde el año 86 hasta la actualidad únicamente hemos tenido tres momentos en el que el mercado, el índice de mercado, el Nasdaq, el índice de referencia de las empresas tecnológicas, haya corregido más de un 30%, y eso ha sido en 2001-2002, en el año 2008 y a cierre 2022, con lo cual volvemos a ver pues esta oportunidad clarísima del mercado estadísticamente, pero que si luego lo respaldamos con los fundamentales, si luego buscamos empresas concretas que nos gustan y vemos que realmente están cotizando a ratios de valoración que no veíamos desde el año 2008-2009 con muchísimos casos, pues realmente vemos, tanto por estadística como en valor en libros, respecto a ventas, respecto a beneficios, respecto a la posibilidad de generación de flujos de caja libre a largo plazo respecto a los precios actuales, que realmente estamos en un momento que es una oportunidad y no es un momento para echarse atrás y salir corriendo como hacen la mayoría. Es decir, Warren Buffett siempre dice: invierte de forma contraria. Cuando todo el mundo tenga miedo, sé codicioso, y cuando todo el mundo sea codicioso, es un momento que toca tener miedo, ¿no? Y en este caso también este tasa de cambio, esta variación respecto al año anterior, también nos puede ayudar, ¿no? Porque si vemos la parte superior de esta tasa de cambio, estos histogramas que tenemos, estas barras azules, vemos que en los momentos en que respecto al año anterior, por ejemplo en este Nasdaq 100, en este Nasdaq superan a 50%, pues bueno, quizás ya estás empezando a ver un momento en que quizás habrá un poquito de corrección durante los siguientes meses, porque respecto a la media, respecto a ese 10% anual, cuando tú tienes una rentabilidad del 50% en el último año, pues es una rentabilidad muy elevada, y con lo cual para más o menos volver a la media, pues bueno, los precios han subido mucho, ¿no? Con lo cual en parte también te muestra también el sentimiento alcista, el sentimiento de euforia, que es el momento en que quizás toca, pues en función de las posiciones que tengamos. Si son posiciones de tenencia para siempre, pues en esas no, pero si son posiciones que has comprado con mucho descuento hasta un precio objetivo, pues de ahí sí que tocaría pues ir saliendo y deshaciendo posiciones. Hecho que hacemos en las empresas que presentamos en la revista de oportunidadesenbolsa.com. Publicamos tanto empresas para tener para toda la vida, es decir, empresas que decimos, no, es que esta empresa es para tenerla y mantenerla durante 10, 15, 20 años, y luego iremos siguiendo los fundamentales, y otro tipo de empresas que, bueno, por motivos A, B o C se desploman, corrigen muchísimo, están muy por debajo de su valor real y razonable, compramos con muchísimo margen de seguridad, lo publicamos en la revista, y cuando llegan a esos precios objetivo,
después de momentos de euforia, es cuando toca salir. Ahora estamos en un momento que es todo lo contrario, estamos en un momento de miedo, de pánico y posiblemente en un cambio de ciclo de crédito que explicaríamos en otro podcast. Y si nos vamos a empresas concretas, empresas que todo el mundo conoce, si nos vamos al caso de Amazon, veremos cómo las correcciones a cierre diciembre 2022 han llegado al 50%. Una corrección del 50% de una empresa que ha subido muchísimo durante los últimos años y que si vemos la serie histórica nos encontramos correcciones similares desde noviembre de 2008, que hizo mínimos ese mes, y luego ya los precios se fueron al alza hasta los máximos de los $188,65 del mes del verano 2021. Y si nos vamos más atrás, pues nos vamos a los mínimos de 2006, que no llegó a una corrección del 50%, y luego ya nos tendríamos de ir a las correcciones de burbuja.com. Correcciones de burbuja.com que si las vemos con detalle, claro, la caída fue impresionante en esa época. Es decir, en 2001 las correcciones llegaron al 83% durante varios meses respecto al año anterior, pero es que veníamos que Amazon salió a bolsa en 1997 y llegó a tener subidas respecto al año anterior, en el 99, tenía subidas en la tasa de cambio del 1000%. Es decir, en un año habían subido las acciones un 1000% y lo tuvieron, y este indicador de la tasa de cambio marcó rentabilidades superiores al 800% durante varios meses. Es decir, en cierta manera la tasa de cambio te está demostrando, te está diciendo claramente que ahí había una euforia de precios muy importante y que las siguientes correcciones, pues sí que realmente fueron una oportunidad maravillosa para el inversor para seguir acumulando, ¿no? Y vivieron varios meses con caídas del 80% respecto al año anterior, y durante todos esos meses los inversores que acumulan acciones pues luego han generado pues rentabilidades extraordinarias que superan al 50.000%, ¿no? Si lo calculamos, lo podemos calcular ahora rápidamente, pero si vamos a los mínimos de 2001 hasta la actualidad, es una rentabilidad del 37.000%, y si nos vamos a los máximos, pues del cerca del 70.000%, ¿no? Desde su salida a bolsa, pues ya llegan al 100.000%. Y bueno, y todas estas caídas, fíjense Amazon, lo que decíamos, 2022, año 2008 y corrección burbuja.com. No han habido más ocasiones, es decir, el mercado no te ofrece tantos años con oportunidades como la actual. A veces hace falta que pasen muchos años, como ha sido el periodo actual, desde el año 2008 hasta la actualidad, para tener 14 años, para volver a tener correcciones que te ofrezcan o te permitan comprar la misma compañía o otras compañías en las que confíes a precios realmente mucho más bajos. Cuando decimos precios mucho más bajos, no nos referimos a que ha caído un 50% y nada más. Significa que tú estás comprando acciones que han corregido un 50%, la capitalización bursátil se ha corregido o ha desplomado un 50%, pero la compañía es mucho más grande que hace 2 años, ¿no? Es decir, ahora por ejemplo Amazon puedes comprarlo a precios de octubre de 2018, pero es que en los últimos 4 años, habría que mirar los números de Amazon, pero seguramente prácticamente se ha duplicado la compañía en ventas, en número de clientes, en beneficios, en activos, en tamaño de los activos, con lo cual estás comprando respecto a activos, respecto a ventas, respecto a flujos de caja libre, a precios mucho más razonables que durante los últimos 4 años. Y esta es la oportunidad que te ofrece el mercado con tasa de variación de los últimos 12 meses, rate of change de los últimos 12 meses, que es un indicador maravilloso, ¿no? Y si, quieren decir, oye, veamos alguna empresa más, pues si nos vamos a ver, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Pues vemos más de lo mismo, ¿eh? También tenemos pues esta caída, en este caso fue en octubre y en diciembre de 2022, que llegaba al 29%, y no veíamos esta caída, pues más de lo mismo, 2009-2008 y corrección de burbuja.com. Y no han habido más caídas en la historia de Microsoft a este nivel en un único año. Y si nos vamos a otra empresa, como podría ser Google,
Alphabet, la sociedad de holding matriz es Alphabet de Google, como bien saben cambiaron el nombre en los últimos años, pues las correcciones actuales, fíjense, también en diciembre llegó a corregir cerca de un 40%, y desde su salida a bolsa pues únicamente habíamos visto correcciones como la actual en octubre, noviembre y diciembre de 2008, con lo cual más de lo mismo. Hemos estado 14 años para poder comprar acciones de Google a una corrección de este calibre, y esto significa que no es que Google hayan caído las ventas, los beneficios un 40% de forma permanente y se haya deteriorado el negocio de forma permanente, sino que una serie de circunstancias, algunas externas, algunas internas, han hecho que el sentimiento del mercado haya pasado de alcista a más bajista, haya entrado el miedo, se hayan generado estas correcciones, y estas correcciones, como decía Buffett en una de sus conferencias, son una oportunidad, y son una oportunidad porque él de joven empezó a hacer análisis técnico, y el análisis técnico se basa básicamente en suponer que la tendencia bajista es bajista hasta que se diga lo contrario, hasta que haya un patrón de cambio de tendencia bajista alcista, y no comprar hasta que la tendencia sea alcista, y en tendencias alcistas, pues la tendencia es alcista hasta que no se diga lo contrario. Y Buffett se dio cuenta de que siguiendo el análisis técnico invertía mal y veía mal las oportunidades con inversor de largo plazo. ¿Por qué? Porque es cuando hay correcciones cuando realmente puedes comprar barato. Es cuando hay correcciones cuando puedes comprar una empresa que a largo plazo vale 100 por 50. ¿Por qué? Porque al corregirse los precios no únicamente cae el precio de la acción, como hemos dicho antes en el caso de Amazon, sino que te permite comprar los activos de esa compañía, las ventas o los beneficios de esa compañía a menor precio, y tus flujos de caja equivalentes de la cantidad de acciones que compres pues van a ser mucho más elevados. Con lo cual, con este indicador, esperemos que les haya sido de utilidad. Ven que estadísticamente estamos en un momento maravilloso para el inversor en valor. Nove lo tenemos clarísimo, lo vamos repitiendo porque sabemos que es el sentimiento contrario a lo que están comunicando los principales medios de comunicación. Si les ha gustado el podcast, suscríbanse al canal, póngannos un like, recuerden que podrán ver todos estos gráficos en el blog de oportunidadesenbolsa.com. Los que no son suscriptores, que sepan que pueden consultar la revista completamente gratis durante 30 días, una revista en la que explicamos una empresa con todo detalle, y luego hacemos el seguimiento de la rentabilidad de los inversores que supuestamente hayan invertido en esta empresa después de fecha de publicación. Rentabilidad que supera claramente a la media del mercado, que supera incluso a los mejores inversores de la historia, con rentabilidades medias desde fecha de publicación desde el año 2019, llevamos más de 50 empresas presentadas de 50%, y rentabilidades medias anualizadas que superan el 100%, con lo cual muy buenas rentabilidades, y estamos muy contentos con la empresa que presentamos el mes de enero y el mes de diciembre 2022 y enero 2023. Seguramente haremos un podcast hablando de la empresa que publicamos el mes de enero. Veremos si esta semana, la semana que viene, pero en todo caso iremos haciendo seguimiento de estas empresas publicadas. Esperemos que les haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima.